Una de las figuras centrales que están vinculadas con la ciudad bíblica de Megiddo, de acuerdo al relato bíblico y de acuerdo a la evidencia arqueológica, es sin dudas uno de los grandes reyes de Israel, el rey Acab. Sí, probablemente aquellos conocedores de la Biblia dirán, pero Acab era un pecador, era un rey que hizo el mal ante los ojos de Dios, que se casó con aquella mujer idólatra, Jezebel, que hizo un montón de cosas malas. Sí, pero fue un gran rey, un gran constructor, y la prueba está en la gran cantidad de hallazgos arqueológicos que datan de la época del rey Acab, es decir, siglo IX antes de la era cristiana. Más allá de la puerta de entrada, que probablemente es de la época de Acab, ¿no?, donde fortificó mucho la ciudad, también vemos un silo gigantesco, un silo de granos que se mantuvo hasta el día de hoy y que probablemente recogía la cosecha de diferentes lugares, de diferentes campesinos de la zona del valle de Jezreel, aquí donde nos encontramos. Pero también nos dejó el rey Acab palacios, que tenemos algunas ruinas aquí, y el lugar donde me encuentro en estos momentos. Estoy ahora en un establo, en una caballeriza, donde se encontraron aquí restos arqueológicos que demuestran en forma contundente que esto aquí era una caballeriza. Pero no solamente se encontró un establo, se encontró otro establo en la parte norte del Tel, pero este establo es el que se mantuvo o da para ver, a pesar del paso del tiempo, los hallazgos arqueológicos. Inclusive podemos ver aquí cómo el Parque Nacional Megiddo recreó, ¿no?, un caballo de metal simulando que está comiendo o tomando desde una especie de recipiente donde se ponía la comida, bebida de los caballos. Ahora, ¿cómo se conecta este hallazgo arqueológico con el texto bíblico, con otra evidencia arqueológica que está relacionada con el rey Acab? Bien, yo les dije antes que el rey Acab fue uno de los grandes reyes de Israel. Es verdad que la Biblia lo condena, es verdad que la Biblia lo trata como un rey que hizo el mal ante los ojos de Dios. Pero por otro lado, ¿cuántos capítulos la Biblia le dedica al rey Acab en comparación con otros reyes? Quiere decir que si la Biblia le dedica tantos capítulos a ese rey, es porque fue relevante, porque hizo cosas, porque fue importante. Y la evidencia arqueológica nos muestra no solamente en Megiddo, que construyó muchísimo, sino en otros lugares como Tel Dan, como Hatzor y otros sitios arqueológicos, sino también que una inscripción encontrada en la región de Siria, de la actual Siria, una batalla que ocurrió ahí, y la inscripción se llama la inscripción de la batalla de Karkar. Sí, la batalla de Karkar, que nos dice que hubo una batalla, una alianza de 12 reyes contra el rey asirio Shalmaneser el tercero, en el cual se menciona la figura, y presten atención, de Acab el israelita. Tenemos una fuente extrabíblica que menciona al rey Acab. No solamente la Biblia le da importancia, no solamente la evidencia arqueológica del siglo IX, donde estamos ahora, por ejemplo, sino también una inscripción extrabíblica, la epigrafía. Dice que Acab israelita no solamente participa en esa alianza de reyes en contra del rey asirio Shalmaneser el tercero, sino que era el rey más poderoso de esa alianza. Y presten atención, porque esa inscripción dice lo siguiente: Acab el israelita tenía 2000 carruajes, es decir, caballos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros acá? En una de las tantas caballerizas que se encontraron aquí en Megiddo. Entonces, probablemente este lugar donde estamos nosotros ahora era un lugar donde se guardaban los caballos, se los cuidaba, se los mantenía. Solamente para tener una analogía, un caballo en esa época era algo muy caro, era una inversión muy cara. Es como decir que tengo una Ferrari en mi casa. Es decir, estamos hablando de un animal que era caro, servía principalmente como un animal de guerra, de carga también, y en esa inscripción de la batalla de Karkar vemos la figura de Acab israelita con 2000 carruajes y
Esta es la evidencia arqueológica del poderío del rey Acab. ¿Cómo hacían en la antigüedad para cuidar el agua? El agua es lo más precioso que podía haber en los tiempos bíblicos, porque el agua es vida. Entonces, ¿cómo hacer para resguardar de un probable ataque de algún imperio extranjero? ¿Cómo hacer para que el agua no se seque? ¿Cómo hacer para acumular el agua en una región como la región de Israel, en donde llueve muy poco? Para eso quiero mostrarles aquí, en Tel Megiddo, un sistema de agua que era pero muy sofisticado, que hasta el día de hoy vienen arquitectos del mundo entero para entender cómo los antiguos, hace aproximadamente 2700, 2800 años atrás, consiguieron hacer este sistema de agua tan sofisticado. Y en primer lugar, como ya les dije anteriormente, el agua es vida. Entonces, cada ciudad de la época bíblica que quería protegerse, lo primero que tenían que hacer era proteger la fuente de agua. Por cierto, las ciudades en general en la antigüedad eran creados cerca de algún manantial, cerca de un lago, cerca de un río, porque el agua era lo primordial. Después iban a haber formas de sustento, seguridad también, que no sea tan fácil conquistarlos. Es decir, hay diferentes aspectos, pero lo central era el agua. Y para eso, en la antigüedad, los antiguos, en diferentes ciudades, y se encontró en Jerusalén, en Hatzor, aquí mismo, en Megiddo, en diferentes sitios, en Gezer, se encontraron sistemas de protección de agua muy sofisticados. ¿Y eso por qué? Porque imaginen que yo estoy viviendo hace 2800 años aquí, en Megiddo, y de repente viene un imperio, pues el imperio asirio, que de hecho vinieron aquí en el 722, o el imperio, el que sea, no importa, o Egipto, por ejemplo, que siempre se disputaban la región entre Asiria y Egipto en aquella época, y vienen a conquistar Megiddo, por ejemplo. ¿Cómo hago yo, un habitante de Megiddo, para protegerme de que no me conquisten? Primero, por supuesto, murallas, pero lo más importante, el agua. Porque si yo soy ahora el general asirio, que está viniendo aquí a conquistar Megiddo, lo primero que voy a buscar es dónde cerrar el grifo. Es por supuesto, una metáfora, es decir, cortar el agua. Porque en el momento que corto el agua, encuentro la fuente de agua, es muy fácil conquistar la ciudad, porque las personas no pueden vivir más de 24 horas sin beber agua. Entonces, los que vivían en Megiddo creaban una especie de fosa, como estamos viendo aquí. Inclusive podemos ver estas escaleras aquí, son originales de aquella época. Ahora, en estos momentos, por supuesto, el Parque Nacional construyó escaleras para que los visitantes puedan entrar a este sistema de agua. Entonces, todo esto estaba cubierto, el enemigo no podía ver dónde estaba la fuente de agua. Estaba todo esto cubierto, solamente los habitantes sabían dónde estaban, bajaban, descendían por esas escaleras que vimos antes, inclusive da para ver la continuación de las escaleras, y entraban dentro del sistema de agua que en un ratito nosotros juntos vamos a entrar, y de esa forma podían protegerse de algún ataque de un ejército extranjero hasta que o el ejército se canse o conquiste de otra forma, pero no cerrando el agua. Es decir, la resistencia va a durar muchísimo más. Así que les pido que me acompañen, vamos a entrar juntos a este sistema de agua muy sofisticado de la época del primer templo, la época israelita aquí en Megiddo. Síganme. Bien, nosotros vamos a entrar entonces aquí al sistema de agua. Estamos bajando muchas escaleras aquí y empieza a estar oscuro, muy fresco, por cierto, aquí. Aquí hace mucho calor. Generalmente nosotros comenzamos a ingresar al sistema de agua muy sofisticado. Entonces la gente bajaba por aquí. Fíjense cómo está, ¿no?, dentro de la tierra, literalmente, ¿no? Es decir, está todo cubierto aquí. El enemigo no podía ver todo esto. Y nosotros seguimos bajando y viendo cómo era este sofisticado sistema
de protección del agua, en donde se era como una especie de sistema de sifón. Es decir, que el agua, el manantial, venía del otro extremo, el agua cubría una especie de túnel hasta poder sacar el agua del otro lado. Entonces nosotros seguimos bajando, está un poco oscuro aquí, es un paseo, ¿no?, que les recomiendo a todos aquellos que vienen a Megiddo realizarlo. Seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho. Entonces nosotros ya estamos dentro del sistema de agua y fíjense aquí. Todo esto cubierto para que el enemigo no pueda hacer daño a la población. Impresionante, ¿no es cierto?